Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente en este hermoso y maravilloso despertar, en este nuevo día que nuestro Padre Celestial nos concede, nos regala por amor y por su gran misericordia. Le damos gracias a Dios por este momento maravilloso que el Dios del cielo nos permite estar nuevamente por esta plataforma, por este medio de comunicación, poder compartir, transmitir el Evangelio, poder compartir la palabra de nuestro Dios, poder ser edificado a través de su palabra. Es el propósito por el cual Dios, pues, por su gracia, me ha puesto allí para compartir. Es para edificar el cuerpo de Cristo, para que seamos ministrados, para que sea Dios obrando poderosamente en cada uno de nuestros pensamientos, en cada uno de nuestros corazones, para que la vida de Cristo cada día se pueda ver en cada uno de nosotros, queridos y apreciados hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe, hasta allá, hasta la Patagonia. Es una bendición podernos reunir, es una bendición podernos congregar, poder estar allí como hermanos que somos, hermanas, familia. Somos una familia numerosa, diferentes partes del mundo, una familia donde ha crecido poderosamente esa familia. Esa familia ha crecido de una manera maravillosa, diferentes partes. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Y bueno, nos reunimos en este día, nos unimos allí para compartir, para que seamos ministrados pues por la palabra del Señor. Saludo fortísimo para todos los ministros, profetas, maestros, evangelistas. Saludos para los pastores. Abrazo para el pastor Marcelo Parrella, desde allá de Brasil. Él es de Argentina, pero está residenciado en Brasil. A él y a su amada esposa, bendiciones del Padre Celestial. Que la bendición de Dios siempre fluya sobre él. En este maravilloso ministerio internacional como lo es Unicristo. Estamos allí unidos, trabajando al Señor. No importando el lugar donde nos encontremos, lo importante es que estamos allí trabajando, sirviendo al Señor, unidos por una sola causa, el Evangelio de Cristo. No tenemos otras motivaciones, no hay otras intenciones, sino dar a conocer, predicar el Evangelio de Cristo. Bueno, quisiera compartir en este día maravilloso una palabra allí que sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Saludo nuevamente para todas las personas que nos siguen a través de allí, de este maravilloso ministerio, Unicristo. Le habla desde la República Bolivariana de Venezuela, por la gracia y por la misericordia del Señor, el pastor Nelson Cárdenas. Bueno, el estudio que vamos a compartir está allí sobre qué es revelación. Y quisiera compartir allí qué es revelación, qué es inspiración e iluminación. Iluminación. ¿Por qué se escribió la Biblia? Con el propósito y objetivo de revelarse Dios mismo al hombre de una manera especial. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia se escribió como la revelación de Dios al hombre. Es por lo tanto la palabra revelada de Dios. Pero Dios se ha revelado al hombre al mismo tiempo de tres maneras. Ahora, ¿qué es revelación? Revelación es la propia manifestación de Dios, por lo cual su carácter, voluntad y presencia son reveladas al hombre a través de todo lo creado. Revelación natural.
a través de su palabra, revelación especial a través de la iluminación del intelecto por medio del Espíritu Santo. Iluminación y por medio de la persona de Cristo. Revelación especialísima. Vamos a verla allí. Revelación especialísima. Tenemos que distinguir entre la revelación y la inspiración. La revelación y la inspiración. La revelación es la evidencia escrita que Dios se ha comunicado con el hombre. La inspiración es el poder de Dios que capacita al hombre para escribir perfectamente la verdad revelada. Bueno, existen 3 clases de revelación. La revelación general. En esta clase de revelación, Dios se ha revelado al hombre por las cosas naturales, por todo lo que existe, por su creación, que es la obra de Dios. Revelación especial, que es la palabra escrita. Revelación especial, que es la palabra escrita. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Dice allí la primera carta de Juan, capítulo 5, el versículo 13. Pueden ustedes allí confirmar, tomar nota de estos textos bíblicos con respecto al estudio que estamos compartiendo. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 13. Vuelvo a leer el texto. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios allí. Bueno, la Biblia nos presenta también, la Biblia es la que nos presenta a Cristo. Va más allá dando detalles respecto a Cristo. Nos muestra el programa de Dios, nos muestra los propósitos de Dios, expone todos los hechos que conciernen a Dios. La revelación especialísima suministrada en la persona de Cristo, que nació a su debido tiempo. Vamos a ver allí Gálatas capítulo 4, el versículo 4. Vamos a la carta de Gálatas, capítulo 4, el versículo 4. Leo allí, Gálatas 4:4. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice allí la Escritura. La inspiración, bueno, es una definición teológica, es la operación divina ejercida sobre autores humanos, por lo cual Dios les revela el mensaje a escribir, custodia su trabajo para que no haya errores allí, pero sin alterar su propio estilo personal en la confección del original, comunicando luego el trabajo hecho su aliento divino para que todo el escrito original sea absolutamente palabra de Dios, viva y eficiente o operante allí, como dice el libro de Hebreos capítulo 4, el versículo 12, Hebreos 4:12. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera: dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el poder de Dios que capacita al hombre para escribir perfectamente la verdad revelada. La palabra inspiración solo se menciona 2 veces en la Biblia. Vuelvo a explicarle esto. La palabra inspiración solo se menciona 2 veces en la Biblia.
Vamos a Job capítulo 32, el versículo 8. El libro de Job, capítulo 32, el versículo 8. Leo, Job 32, el versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y la inspiración del Omnipotente le hace entender. Vuelvo a leer el texto para que quede bien allí claro y plasmado en nuestros corazones y nuestros pensamientos, y usted pueda confirmarlo también allí. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y la inspiración del Omnipotente le hace entender. Maravilloso texto bíblico. Y vamos también a Segunda de Timoteo ahora. Vamos al Nuevo Testamento, Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Leo allí Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahí podemos ir confirmando. La palabra inspiración solo se menciona 2 veces en la Biblia. Allí en Job capítulo 32, el versículo 8, y en Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. 2 veces se menciona solamente allí en las Sagradas Escrituras. La palabra inspiración se menciona 2 veces solamente en la Biblia. Inspiración significa respirar. Inspiración significa respirar, aliento de Dios en el hombre para que el hombre hable o escriba correctamente y con autoridad la verdad revelada de Dios. Vamos a ver allí Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana. Vuelvo a leer el texto, Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Como vemos, la inspiración es dada por Dios por medio del Espíritu Santo. La iluminación, una definición teológica, es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración y que es ejercida en los lectores de las Escrituras, de modo que puedan entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. La inspiración capacita a los escritores, la iluminación a los lectores. Vuelvo a explicarle, la inspiración capacita a los escritores y la iluminación a los lectores. La iluminación es necesaria para comprender y creer de corazón la verdad bíblica. En el caso de los inconversos, por no tener el Espíritu Santo, no pueden hacerlo. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a ver Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 18. Dice la Escritura de la siguiente manera, Primera de Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, dice el apóstol allí, textualmente, es poder de Dios. Para nosotros es poder de Dios, pero para los que se pierden es locura, porque no la entienden, no la pueden comprender. Vamos a ver qué dice allí 1 Corintios también 2:14. Vamos a leer el capítulo 2, el versículo 14 de 1 Corintios, leo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir es espiritualmente. Es el hombre espiritual que puede discernirla, que la puede entender, que la puede comprender, que la puede digerir en relación con el creyente es completamente diferente. Vamos a ver qué dice 2 Corintios capítulo 2, el versículo del 10 al 12. 2 Corintios, vamos a la hora la carta de Corintios, 2 Corintios allí mismo, pero la segunda Corintios, capítulo 2, del 10 al 12. Del 10 al 12, leo allí, en el nombre del Señor. Y al que a vosotros perdonáis, yo también, y al que vosotros perdonas, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no desconocemos sus maquinaciones. Cuando llegue a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, dice el apóstol Pablo allí textualmente en 2 Corintios capítulo 2 del 10 al 12 allí. Bueno, la iluminación de la Biblia, la revelación y la inspiración no incluyen necesariamente la comprensión. A fin de comprender y aplicar lo que Dios ha comunicado, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que ilumine el mensaje. Siempre vamos a necesitar allí lo que Dios ha comunicado. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que ilumine el mensaje. Sin iluminación que Él da, pues, sin la iluminación que Él da, somos como el hombre. Sin la iluminación que Él da, somos como el hombre que describe el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, como dice el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 2:14. ¿De qué modo difiere la iluminación de la revelación y la inspiración? Una vez que una verdad ha sido revelada y escrita en las Escrituras, no hay necesidad de que sea revelada nuevamente. Sin embargo, el hecho de que Dios haya revelado la verdad no significa que todos la comprendan, aun cuando la Escritura es clara. La mente natural no percibe y reconoce las cosas del Espíritu de Dios, como dice allí en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14. 1 Corintios 2:14, vamos a leerlo nuevamente, 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir es espiritualmente. ¿De qué modo difiere la iluminación de la revelación y la inspiración? Allí, como dice el apóstol. Bueno, por consiguiente, Dios nos ha dado su Espíritu a los que hemos abierto nuestro corazón para recibirle, de modo que podemos conocer las cosas de Dios. La revelación y la inspiración fueron absolutamente esenciales para la producción de las Sagradas Escrituras. Bueno, fue dada solamente a hombres selectos. En cambio, la iluminación está a disposición de todos los creyentes, la iluminación. Es significativo entonces que todos los creyentes necesitamos la iluminación. Necesitamos todos los creyentes la iluminación. Que esa palabra sea iluminada allí en nuestros pensamientos y en nuestros corazones para poderla transmitir, para poderla compartir allí, queridos y apreciados hermanos. Bueno, allí está esta palabra, esta enseñanza, que sea pues de gran edificación, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros en este maravilloso día. Una palabra pues que el Señor ha inquietado en mi corazón para compartirla con los hijos y con las hijas del reino, con los hijos de Dios y las hijas de Dios, para que seamos edificados, para que tengamos allí un conocimiento con respecto
a lo que es revelación, a lo que es inspiración y a lo que es iluminación. A veces hemos confundido los términos. Hemos confundido los términos, es muy importante conocer estos términos maravillosos. La revelación es una cosa, la iluminación es otra cosa y la inspiración es otra cosa. Allí, que esta palabra sea de gran bendición para todos los queridos y apreciados oyentes, las personas que nos siguen allí día a día a través de este ministerio internacional como lo es Unicristo, donde estamos allí un grupo de hombres, allí mujeres, allí de Dios, transmitiendo la palabra, transmitiendo el mensaje del Señor, transmitiendo allí los estudios de la palabra de Dios, para que todos seamos edificados y seamos cada día aún más bendecidos por medio de su palabra. Seamos allí transformados, que la palabra cada día pueda transformar los pensamientos, la palabra de cada día puede transformar nuestros corazones allí. Bueno, bendiciones de lo alto, bendiciones del Padre eterno, nuestro Padre Dios. Un saludo nuevamente, muchas gracias por haber estado allí atentos, por recibir esta palabra de gran bendición para todas y todos. Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor Jesucristo, Nelson Cárdenas, de la República Bolivariana de Venezuela. Es un placer, es una bendición poder compartir allí lo maravilloso que es la palabra de Dios. Como dice allí textualmente Hebreos 4:12, poderosa palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Profundiza la palabra. Bendiciones de lo alto, pues.